¿Cómo están? ¿Cómo les llevan? Hoy hay sol en Manchester, así que estén donde estén, les regalo un poquito de sol. Hoy vamos a seguir leyendo de ficciones de Borges y después en otro video les voy a leer una chapita de un texto que me gusta mucho. Hola Rosario, qué bueno verte. Bueno, venimos interrogando un montón de cosas con la lectura de Borges. Venimos tomando la realidad un poco con pinzas, ¿no? Venimos haciéndole un montón de preguntas a la realidad desde que empezamos a leer ficciones. Tanto haciendo preguntas acerca de qué es real, de dónde está la verdad, de qué es importante y a qué le damos valor. Eso siempre es para mí lo más importante, a qué le damos valor. Porque creo que no se trata solamente de qué existe o qué no existe. El tema es a qué le damos valor. ¿Qué es importante que sea real para nosotros? ¿No? Y eso tiene un montón de implicancias con respecto a quiénes somos nosotros. Y de ahí se nos empieza a presentar el tema de quiénes somos nosotros en el espacio que ocupamos, en el lugar en el que estamos, cómo nos define el lugar donde estamos, cómo nos define el tiempo que habitamos. Entonces la realidad se empieza a interrogar de un montón de maneras diferentes. ¿Quiénes son los otros? ¿Y quién soy yo en relación a los otros? Y si hay otro como yo, ¿cómo se diferencia de mí? Todas esas preguntas están en los cuentos de Borges que hemos venido leyendo porque son preguntas fundamentales. Y Borges se dedica a jugar con los textos para proponernos este tipo de preguntas de una manera que parece intrincada, parece difícil, parece erudita, intelectual, pero que podemos tomar tranquilamente, como a él le hubiera gustado, como un juego, ¿no? Y qué mejor manera de interrogar la realidad que a través de jugar con la realidad. Cuando jugamos con la realidad, hacemos que la realidad se acomode a nosotros, ¿no? Y vamos desarrollando las reglas a medida que vamos jugando, las reglas que queremos que se apliquen a nuestro juego. Buenísimo, ya la última vez, el viernes, leímos La muerte y la brújula, donde los lugares dicen cosas, los lugares y las fechas dicen cosas, ¿no? Revelan secretos, revelan misterios. Entonces ahí tenemos otra vez el tema del lenguaje y al mismo tiempo, como quiere Borges, empezamos a interrogar el lenguaje. ¿Cuál es el valor del lenguaje? De acuerdo a cómo lo leamos, ¿no? Buenísimo. El cuento que vamos a leer hoy le agrega a lo que venimos leyendo el tema de la creatividad, del ser humano como ente creador, nosotros como creadores. Vamos a ver cómo crean los personajes de los cuentos, pero además cómo creamos nosotros esa realidad que necesitamos del cuento que leemos. Y para complicarla un poquito, ¿por qué no? Aparece el tema del tiempo. El tema del tiempo en cuanto el tiempo que transcurre en nuestra vida y el tiempo histórico, el contexto histórico. Entonces, tengan eso en mente, el tema del tiempo que va a ser evidente inmediatamente, el contexto histórico y la creación y la creatividad. Buenísimo. Les leo El milagro secreto de Jorge Luis Borges. Y Dios lo hizo morir durante 100 años y luego lo animó y le dijo: ¿cuánto tiempo has estado aquí? Un día o parte de un día, respondió. Del Alcorán 2:261. La noche del 14 de marzo de 1939, en un departamento de la Zeltnergasse de Praga, Jaromír Hladić, autor de la inconclusa tragedia Los enemigos, de una vindicación de la eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías de Jacob Boehm,
soñó con un largo ajedrez. No lo disputaban dos individuos, sino dos familias ilustres. La partida había sido entablada hace muchos siglos. Nadie era capaz de nombrar el olvidado premio, pero se murmuraba que era enorme y quizá infinito. Las piezas y el tablero estaban en una torre secreta. Jaromir, en el sueño, era el primogénito de una de las familias hostiles. En los relojes resonaba la hora de la impostergable jugada. El soñador corría por las arenas de un desierto lluvioso y no lograba recordar las figuras ni las leyes del ajedrez. En ese punto se despertó. Cesaron los estruendos de la lluvia y de los terribles relojes. Un ruido acompasado y unánime, cortado por algunas voces de mando, subía de la Sertersgasse. Era el amanecer. Las blindadas vanguardias del Tercer Reich entraban en Praga. El 19, las autoridades recibieron una denuncia. El mismo 19, al atardecer, Jaromir Hladík fue arrestado. Lo condujeron a un cuartel aséptico y blanco en la ribera opuesta del Moldau. No pudo levantar uno solo de los cargos de la Gestapo. Su apellido materno era Jaroslavsky, su sangre era judía, su estudio sobre Boheme era judaizante, su firma dilataba el censo final de una protesta contra el Anschluss. En 1928 había traducido el Sefer Yesirá para la editorial Hermann Barsborg. El efusivo catálogo de esa casa había exagerado comercialmente el renombre del traductor. Ese catálogo fue hojeado por Julius Rothe, uno de los jefes en cuyas manos estaba la suerte de Hladík. No hay hombre que fuera de su especialidad no sea crédulo. 2 o 3 adjetivos en letra gótica bastaron para que Julius Roth admitiera la preeminencia de Hladík y dispusiera que lo condenaran a muerte. Pour encourager les autres. Se fijó el día 29 de marzo a las 9 a.m. Esa demora, cuya importancia apreciará después el lector, se debía al deseo administrativo de obrar impersonal y pausadamente, como los vegetales y los planetas. El primer sentimiento de Hladík fue de mero terror. Pensó que no lo hubieran arredrado la horca, la decapitación o el degüello, pero que morir fusilado era intolerable. En vano se redijo que el acto puro y general de morir era lo temible, no las circunstancias concretas. No se cansaba de imaginar esas circunstancias. Absurdamente procuraba agotar todas las variaciones. Anticipaba infinitamente el proceso, desde el insomne amanecer hasta la misteriosa descarga. Antes del día prefijado por Julius Roth, murió centenares de muertes. En patios cuyas formas y cuyos ángulos fatigaban la geometría, ametrallado por soldados variables, en número cambiante, que a veces lo ultimaban desde lejos, otras desde muy cerca. Afrontaba con verdadero temor, quizá con verdadero coraje, esas ejecuciones imaginarias. Cada simulacro duraba unos pocos segundos. Cerrado el círculo, Jaromir interminablemente volvía a las trémulas vísperas de su muerte. Luego reflexionó que la realidad no suele coincidir con las previsiones. Con lógica perversa, infirió que prever un detalle circunstancial es impedir que éste suceda. Fiel a esa débil magia, inventaba, para que no sucedieran, rasgos atroces. Naturalmente acabó por temer que esos rasgos fueran proféticos. Miserable en la noche, procuraba afirmarse de algún modo en la sustancia fugitiva del tiempo. Sabía que éste se precipitaba hacia el alba del día 29. Razonaba en voz alta: ahora estoy en la noche del 22. Mientras dure esta noche y 6 noches más, soy invulnerable, inmortal.
Pensaba que las noches de sueño eran piletas hondas y oscuras en las que podía sumergirse. A veces anhelaba con impaciencia la definitiva carga, que lo redimiría, mal o bien, de su vana tarea de imaginar. El 28, cuando el último ocaso reverberaba en los altos barrotes, lo desvió de esas consideraciones abyectas la imagen de su drama, los enemigos. Hladig había rebasado los 40 años. Fuera de algunas amistades y de muchas costumbres, el problemático ejercicio de la literatura constituía su vida. Como todo escritor, medía las virtudes de los otros por lo ejecutado por ellos, y pedía que los otros lo midieran por lo que vislumbraba o planeaba. Todos los libros que había dado a la estampa le infundían un complejo arrepentimiento. En sus exámenes de la obra de Bohème, de Abt-Nesra y de Flood, había intervenido esencialmente la mera aplicación. En su traducción del Sefer Yesirá, la negligencia, la fatiga y la conjetura. Juzgaba menos deficiente, tal vez, la vindicación de la eternidad. El primer volumen historia las diversas eternidades que han ideado los hombres, desde el inmóvil ser de Parménides hasta el pasado modificable de Hinton. El segundo niega, con Francis Bradley, que todos los hechos del universo integran una serie temporal. Arguye que no es infinita la cifra de las posibles experiencias del hombre y que basta una sola repetición para demostrar que el tiempo es una falacia. Desdichadamente, no son menos falaces los argumentos que demuestran esa falacia. Hladig solía recorrerlos con cierta desdeñosa perplejidad. También había redactado una serie de poemas expresionistas. Estos, para confusión del poeta, figuraron en una antología de 1924 y no hubo antología posterior que no los heredara. De todo ese pasado equívoco y lánguido quería redimirse Hladig con el drama en verso Los enemigos. Hladig preconizaba el verso porque impide que los espectadores olviden la irrealidad que es condición del arte. Este drama observaba las unidades de tiempo, de lugar y de acción. Transcurría en Hradčany, en la biblioteca del barón Romerstad, en una de las últimas tardes del siglo XIX. En la primera escena del primer acto, un desconocido visita a Romerstad. Un reloj da las 7. Una vehemencia de último sol exalta los cristales. El aire trae una apasionada y reconocible música húngara. A esta visita siguen otras. Romerstad no conoce las personas que lo importunan, pero tiene la incómoda impresión de haberlos visto ya, tal vez en un sueño. Todos exageradamente lo halagan, pero es notorio, primero para los espectadores del drama, luego para el mismo varón, que son enemigos secretos, conjurados para perderlo. Romerstad logra detener o burlar sus complejas intrigas. En el diálogo aluden a su novia, Julia de Weidenau, y a un tal Jaroslav Kubin, que alguna vez la importunó con su amor. Este ahora se ha enloquecido y cree ser Romerstad. Los peligros se arrecian. Romerstad, al cabo del segundo acto, se ve en la obligación de matar a un conspirador. Empieza el tercer acto, el último. Crecen gradualmente las incoherencias. Vuelven actores que parecían descartados ya de la trama. Vuelve por un instante el hombre matado por Romerstad. Alguien hace notar que no ha atardecido. El reloj da las 7. En los altos cristales reverbera el sol occidental. El aire trae una apasionada música húngara. Aparece el primer interlocutor y repite las palabras que pronunció en la primera escena del primer acto. Romerstad le habla sin asombro. El espectador entiende que Romerstad es el miserable Jaroslav Kubin. El drama no ha ocurrido. Es el delirio circular que interminablemente vive y revive Kubin.
Nunca se había preguntado Hladik si esa tragicomedia de errores era baladí o admirable, rigurosa o casual. En el argumento que he bosquejado, intuía la invención más apta para disimular sus defectos y para ejercitar sus felicidades, la posibilidad de rescatar de manera simbólica lo fundamental de su vida. Había terminado ya el primer acto y alguna escena del tercero. El carácter métrico de la obra le permitía examinarla continuamente, rectificando los hexámetros sin el manuscrito a la vista. Pensó que aún le faltaban 2 actos y que muy pronto iba a morir. Habló con Dios en la oscuridad. Si de algún modo existo, si no soy una de tus repeticiones y erratas, existo como autor de los enemigos. Para llevar a término ese drama que puede justificarme y justificarte, requiero 1 año más. Otórgame esos días, tú de quien son los siglos y el tiempo. Era la última noche, la más atroz, pero 10 minutos después del sueño. Pero 10 minutos después, el sueño lo anegó como un agua oscura. Hacia el alba soñó que se había ocultado en una de las naves de la biblioteca de Clementinum. Un bibliotecario de gafas negras le preguntó ¿qué busca? Hladik le repitió «busco a Dios». El bibliotecario le dijo «Dios está en una de las letras, de una de las páginas, de uno de los 400.000 tomos del Clementinum. Mis padres y los padres de mis padres han buscado esa letra. Yo me he quedado ciego buscándola». Se quitó las gafas y Hladik vio los ojos que estaban muertos. Un lector entró a devolver un atlas. «Este atlas es inútil», dijo, y se lo dio a Hladik. Este lo abrió al azar. Vio un mapa de la India, vertiginoso. Bruscamente seguro tocó una de las mínimas letras. Una voz ubicua le dijo: «El tiempo de tu labor ha sido otorgado». Aquí Hladik se despertó. Recordó que los sueños de los hombres pertenecen a Dios y que Maimónides ha escrito que son divinas las palabras de un sueño cuando son distintas y claras y no se puede ver quién las dijo. Se vistió. 2 soldados entraron en la celda y le ordenaron que lo siguiera. Del otro lado de la puerta, Hladik había previsto un laberinto de galerías, escaleras y pabellones. La realidad fue menos rica. Bajaron a un traspatio por una sola escalera de fierro. Varios soldados, alguno de uniforme desabrochado, revisaban una motocicleta y la discutían. El sargento miró el reloj. Eran las 8:44. Había que esperar que dieran las 9. Hladik, más insignificante que desdichado, se sentó en un montón de leña. Advirtió que los ojos de los soldados rehuían los suyos. Para aliviar la espera, el sargento le entró un cigarrillo. Hladik no fumaba. Lo aceptó por cortesía o por humildad. Al encenderlo vio que le temblaban las manos. El día se nubló. Los soldados hablaban en voz baja, como si él ya estuviera muerto. Vanamente procuró recordar a la mujer cuyo símbolo era Julia de Weidenau. El piquete se formó, se cuadró. Hladik, de pie contra la pared del cuartel, esperó la descarga. Alguien temió que la pared quedara maculada de sangre, entonces le ordenaron al reo que avanzara unos pasos. Hladik absurdamente recordó las vacilaciones preliminares de los fotógrafos. Una pesada gota de lluvia rozó una de las sienes de Hladik y rodó lentamente por su mejilla. El sargento vociferó la orden final. El universo físico se detuvo. Las armas convergían sobre Hladik, pero los hombres que iban a matarlo estaban inmóviles. El brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso. En una baldosa del patio una abeja proyectaba una sombra fija. El viento había cesado como en un cuadro. Hladik ensayó un grito, una sílaba, la torsión de una mano. Comprendió que estaba paralizado.
No le llegaba ni el más tenue rumor del impedido mundo. Pensó, estoy en el infierno, estoy muerto. Pensó, estoy loco. Pensó, el tiempo se ha detenido. Luego reflexionó que en tal caso también se hubiera detenido su pensamiento. Quiso ponerlo a prueba. Repitió sin mover los labios la misteriosa cuarta égloga de Virgilio. Imaginó que los ya remotos soldados compartían su angustia. Anheló comunicarse con ellos. Le asombró no sentir ninguna fatiga, ni siquiera el vértigo de su larga inmovilidad. Durmió, al cabo de un plazo indeterminado. Al despertar el mundo seguía inmóvil y sordo. En su mejilla perduraba la gota de agua. En el patio, la sombra de la abeja, el humo del cigarrillo que había tirado no acababa nunca de dispersarse. Otro día pasó, antes que Gladys entendiera. Un año entero había solicitado de Dios para terminar su labor. Un año le otorgaba su omnipotencia. Dios operaba para él un milagro secreto. Lo mataría el plomo germánico en la hora determinada, pero en su mente un año transcurría entre la orden y la ejecución de la orden. De la perplejidad pasó al estupor, del estupor a la resignación, de la resignación a la súbita gratitud. No disponía de otro documento que la memoria. El aprendizaje de cada hexámetro que agregaba le impuso un afortunado rigor que no sospechaba quienes aventuraban y olvidan párrafos interinos y vagos. No trabajó para la posteridad, ni aun para Dios, de cuyas preferencias literarias poco sabía. Minucioso, inmóvil, secreto, urdió en el tiempo su alto laberinto invisible. Rehizo el tercer acto 2 veces. Borró algún símbolo demasiado evidente, las repetidas campanadas, la música. Ninguna circunstancia lo importunaba. Omitió, abrevió, amplificó. En algún caso, optó por la versión primitiva. Llegó a querer el patio, el cuartel. Uno de los rostros que lo enfrentaban modificó su concepción del carácter de Romerstadt. Descubrió que las arduas cacofonías que alarmaron tanto a Flaubert son meras supersticiones visuales, debilidades y molestias de la palabra escrita, no de la palabra sonora. Dio término a su drama. No le faltaba ya resolver sino un solo epíteto. Lo encontró. La gota de agua resbaló en su mejilla. Inició un grito enloquecido, movió la cara, la cuádruple descarga lo derribó. Jaromir Hladic murió el 29 de marzo a las 9:02 de la mañana. El milagro secreto de Jorge Luis Borges. Está todo ahí, todo lo que venimos charlando está ahí. El tiempo, el espacio, la subjetividad, la dualidad, la realidad, la creatividad, la creación de mi propia historia. ¿Para quién escribía Gladys? ¿Para quién escribía? Cuéntenme cuáles son sus respuestas para todas estas preguntas. Y si no, que es lo más interesante, cuéntenme cuáles son sus propias perplejidades. Y si tienen ganas de seguir conversando de este modo, por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo para sumarse a cualquiera de todos los talleres que están disponibles en este momento. Hay muchos talleres disponibles online en este momento, en inglés y en castellano. Así que si quieren participar, pónganse en contacto. Leemos a Borges en algunos casos, pero también leemos muchos autores latinoamericanos contemporáneos y autores de lengua inglesa contemporáneos también y clásicos, de todo como en botica. Así que si quieren participar, por favor pónganse en contacto. Mientras tanto, cuéntenme qué les pareció este cuento de Borges.
Gracias por escucharme. Nos vemos a la próxima.